Me llamo Charo Castañeda y soy profesora del Máster de Prevención, Excelencia, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa. La Masterclass de hoy versará sobre la figura del recurso preventivo. Aquí tienen el índice, la introducción. Se va a hacer a través de un caso práctico para que podamos entender mejor esa figura y toda la formación, la responsabilidad y las actividades que tiene. La pregunta a la que vamos a responder es: ¿no somos unos técnicos de prevención que trabajamos en una empresa que tiene procesos de espacios confinados? Y nos preguntan: ¿se debe nombrar recurso preventivo para esta actividad? ¿Qué formación debe tener? ¿Puede ser un trabajador designado? ¿Debe ir identificado de alguna forma? ¿Cuáles son sus funciones? Y, por último, ¿qué medidas preventivas deberíamos aplicar? Si nos basamos en el transcurso histórico de la figura del recurso preventivo, en el año 95 se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se hace, a posteriori, en los años sucesivos, se hace un análisis que se llama el informe Durán, que les aconsejo que lo consulten, porque la accidentalidad no termina de disminuir. Los índices de siniestralidad siguen muy altos y se empiezan a preguntar qué ha podido ocurrir. De este informe Durán sale la Ley 54 de 2003 y, como la figura del recurso preventivo es de difícil asimilación y es difícil de comprender, se hace un criterio técnico de la Inspección de Trabajo en el año 2010 y, por último, una NTP, que es la que me ha servido de referencia para poder crear esta masterclass. El informe de Durán analiza todas las facetas preventivas, podríamos decir, y cómo la aplicación de la Ley 3195 debería ser, ¿no? Entonces sacamos una serie de anomalías. Primero, que hay una falta de cumplimiento de las normas establecidas. Las investigaciones de accidentes e incidentes no son lo suficientemente buenas como para poder obtener unas consideraciones y unas medidas preventivas y correctivas que nos ayuden a disminuir esa accidentalidad. Las inspecciones que se realizan de seguridad son insuficientes y debemos crear más cuerpos que se dediquen precisamente a eso, ¿no? A hacer las inspecciones de trabajo, las inspecciones de los puestos de trabajo que mejoren las condiciones preventivas. Y, por último, se ve que hay una falta importante de información y formación de todos los que se dedican a prevención. Como sabéis, la formación es vital para poder llevar una mejora en la gestión preventiva. Ese informe que concluye que existe una serie de deficiencias y se motiva que se cree, como decía anteriormente, la Ley 54 de 2003. La figura preventiva, ¿qué es lo que pretende paliar? Pues los problemas derivados de la externalización de la prevención. Como sabéis, la prevención puede ser por un servicio de prevención ajeno, lo que lleva a que se haya mucha distancia desde la obra en sí a la evaluación de riesgo. Garantizar la presencia de recursos preventivos, que es la figura que nos ocupa. Relacionar las actividades de la evaluación de riesgo precisamente con esos recursos preventivos. Y, por último, que la planificación preventiva sirva para el cierre de todas esas mejoras que se pretenden poner. Si bien el marco legal no nos define exactamente la figura, sí nos dice que son personas o varias personas designadas por la empresa que tienen que tener formación y capacidad adecuada. De nuevo quiero hacer énfasis en eso, es muy importante que tenga la formación adecuada para poder actuar, tiene que disponer de los medios necesarios y estos medios deben ser suficientes para poder vigilar las actividades que han conllevado la presencia del recurso preventivo. No se puede sustituir ninguna medida preventiva porque existe esa figura. Eso también es muy importante que lo sepamos. ¿Qué formación mínima debe tener un recurso preventivo? Como mínimo debe tener el curso básico de prevención y además debe tener formación en la actividad que va a realizar. Es decir, si vamos a hacer, mejor dicho, recurso preventivo para una actividad de trabajo con caída de altura, tenemos que tener formación de ese tipo de trabajo y de esos procesos. La presencia del recurso preventivo debemos tener en cuenta dos tipos de sectores. Los sectores fuera de la construcción, como puede ser la industria naval o cualquier otra actividad fuera del sector de la construcción, o el sector de la construcción. Eso es importante en la definición. La evaluación de riesgo del Plan de Seguridad y de Salud, ¿cuándo dice que tiene que haber un recurso preventivo? Cuando los riesgos se puedan ver agravados. Es decir, van a concurrir varias empresas, varias actividades que nos van a provocar que necesitemos la presencia de un recurso preventivo. Cuando se realicen actividades que se consideren peligrosas. Si acudís a la NTP 994, podéis ver en el anexo una relación de ejemplos de actividades que requieren de la presencia de recursos preventivos. Y, por último, cuando la Inspección de Trabajo así nos lo pida. Aquí he querido poner unos ejemplos de cuándo es necesario el recurso preventivo para hacernos una idea. Riesgos graves de caída de altura, por supuesto, espacios confinados, donde se trabaje con explosivos, donde hay una exposición a agentes químicos, muy importante que haya también un recurso preventivo. Y, por último, trabajo en riesgo eléctrico, con alta tensión,
Todas esas actividades, además de la que nos viene en el anexo, deben conllevar la presencia de este tipo de recursos. Aquí os he puesto un par de ejemplos. Imaginaros en el sector naval la cantidad de espacios confinados que existe, pues hay espacios confinados, y del sector de la construcción pues he querido poner la caída de altura. ¿Es necesario nombrarlo oficialmente? Sí. Lo que nos dice tanto el criterio de la inspección como la NTP es que es necesario que tenga un nombramiento. Aquí viene un ejemplo, no tiene que ser ese exactamente, pero sí dejarlo nombrado. ¿Qué sujetos podemos nombrar como recurso preventivo? Tenemos tres opciones principales: designar un trabajador de la empresa, designar un técnico de prevención del servicio de prevención propio o asignar esta faceta a un técnico de un servicio de prevención ajeno. Aquí sí quería llamar la atención porque depende del recurso que elijamos, así tendremos la gestión de la prevención. Si se fijan en la tabla de Dupont-Bradley, podrán comprobar que hay una fase reactiva, una fase dependiente, una fase independiente y una fase interdependiente. Si nosotros asignamos las facetas de recurso preventivo presencial a un miembro de un servicio de prevención ajeno, al tenerlo lejos de lo que es la actividad de nuestra empresa, vamos a estar en una fase mucho más reactiva a si asignamos a un trabajador de la empresa y sobre todo con capacidad de mando. Les explico, si nosotros elegimos a un representante de producción, de la fase de producción, de la fase de mantenimiento, que realice esa actividad, vamos a conseguir el principio del reglamento 3997 de integrar la prevención en todas las facetas de la empresa. Y nos vamos a ir a la parte más descendiente de la curva, que es la interdependiente. Vamos a hacer que todos participen de la prevención. Así que mi consejo profesional es que tendamos siempre a que los recursos preventivos se formen con la mayor capacidad posible, con los mayores cursos posibles, pero de dentro de la línea de producción o la línea de mantenimiento, si esa es la actividad que se nos requiere. ¿Existe obligación de aceptar ese nombramiento? Aquí tenemos dos variantes. Si nosotros estamos nombrando a un trabajador del servicio de prevención propio, lo que nos dice el criterio de la inspección es que sí, debe aceptar ese nombramiento. Si tenemos a un trabajador designado, debemos contar con el apoyo de la autoridad laboral que así nos lo solicite y así con nuestra solicitud se quede nombrado. El recurso preventivo, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son las funciones? Pues debe velar porque se cumplan las medidas preventivas designadas en esa planificación de la actividad preventiva que decíamos antes. Si como resultado de esa vigilancia este recurso preventivo encuentra que hay una deficiencia, debe comunicarlo para que se hagan las acciones necesarias que mitiguen ese riesgo. Otra pregunta que nos surge cuando vamos a asignar un recurso preventivo es ¿debe ir identificado? El recurso preventivo se debe identificar de alguna forma. Hay varias y todas son válidas. Se pueden utilizar pegatinas en el casco, luego vamos a ver un ejemplo. Se pueden utilizar chalecos reflectantes y también, por supuesto, se puede poner un listado en el acceso a la obra, en el acceso al proceso que nos está dando esa necesidad del recurso preventivo y como se puede ver aquí. Hay diferentes opciones, todas son válidas y lo que recomendaría es, si necesitan asignar recurso preventivo e identificarlo, háganlo como crean que es mejor para las actividades que están realizando. ¿Cuáles son las infracciones en materia de recurso preventivo? Esto solo lo quería poner para que vean que tiene una serie de infracciones el incumplimiento. La primera es, si no ponemos recurso preventivo en aquellas actividades que son necesarias, se considerará grave. Si no se dotan de medios necesarios, también se considera grave. Hay que contemplar los riesgos. Es muy importante cuando hacemos una evaluación de riesgo que todos queden contemplados. Muy importante. Y, por último, en la materia de información y formación a los trabajadores también se considera grave. Las conclusiones de esta masterclass es una figura de gran importancia y mucha relevancia para mejorar la prevención y para paliar esas anomalías que se presenten. Por otra parte, podemos ver la presencia escrita en varias reglamentaciones. Principalmente debemos hacer una planificación de la actividad preventiva donde en base a los riesgos que tengamos se pueda poner esa figura. La formación mínima, volvemos a decirlo, es nivel básico, pero muy importante, tiene que tener bastante formación del sector en el que va a trabajar. La función principal, como hemos dicho, es velar de ese cumplimiento de las medidas preventivas que hemos adoptado en la evaluación de riesgo y hemos dicho que son las mejores para que el riesgo no se materialice. El nombramiento o asignación debe quedar por escrito y, por último, que las infracciones en materia de recursos preventivos se recojan en la ley LISO, en el texto refundido de la ley LISO.
Ahora les pregunto, ¿somos capaces de responder a este caso que nos preguntaban? ¿Se debe nombrar un recurso preventivo? ¿Lo recuerdan al principio de la masterclass? Pues vamos a ir respondiendo poco a poco. En la primera, ¿se debe nombrar un recurso preventivo y qué formación debe tener? Como la actividad de espacio confinado, que queda recogido dentro del anexo 1 como un sector de especial peligrosidad, por supuesto debemos nombrar un recurso preventivo, que debe estar recogido en la evaluación de riesgo. Y posteriormente, ese recurso preventivo tiene que ser nivel básico con formación específica, en este caso, en espacios confinados. La segunda pregunta, ¿puede ser un trabajador designado? Sí, puede ser un trabajador designado, un trabajador perteneciente al servicio de prevención propio o perteneciente al servicio de prevención ajeno. Y por último, ¿debe ir identificado? Pues como hemos visto antes, sí, teníamos varias opciones, pegatinas en el casco, le ponemos chalecos reflectantes o simplemente un listado con el nombramiento de los recursos preventivos. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Pues esas medidas preventivas que hemos acordado en la evaluación de riesgo, que en el caso de espacios confinados ahora la vamos a ver, tiene que velar porque se cumplan. Y si en algún momento no se pudiesen cumplir, comunicarlo inmediatamente para solventar esa situación. ¿Qué medidas preventivas son adoptadas en un espacio confinado? Por supuesto, señalización, medición de atmósfera, que el acceso a las plataformas esté verificado. En los equipos de protección individual a utilizar, debemos utilizar arneses, máscaras respiratorias. Tenemos que tener una vigilancia y control desde el exterior. Como saben, hay un riesgo importante de asfixia en los espacios confinados, así que tenemos que tener vigilancia desde el exterior. Y, por supuesto, ventilación, control de atmósfera constante, etcétera. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y quedamos para la próxima masterclass.